digamos, un recordatorio muy importante para nosotros, justamente porque la encíclica que vamos a tratar hoy es una encíclica escrita por el Papa Francisco, nuestro querido Padre Jorge, ¿sí? Y obviamente tiene un sentido, que es la esperanza de un futuro mejor, a la luz de la encíclica de Laudato Si, una reflexión a los 5 años de la publicación de la encíclica. Por eso es importante prestar atención justamente en este periodo de pandemia donde todo el medio ambiente se ha visto afectado, ¿sí? Y con esto quiero ponerlo ya en la situación de los expositores de este webinar. Voy a empezar primero con la dama, ¿sí? Con Sabrina Marino, teóloga, ¿sí? Se dedica al estudio de las temáticas vinculadas a la moral y a la bioética, y actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad de El Salvador. Y luego también el profesor Agustín Podestá, que también es teólogo, se dedica al estudio de la historia de la Iglesia en Argentina, especialmente la vinculación entre sociedad y religión, y se desempeña como docente e investigador también en la Universidad de El Salvador. Una recomendación para todos aquellos que mientras vayan escuchando la exposición les vayan surgiendo preguntas o dudas, por el chat me las van pasando, así yo las voy enumerando para cuando sea el momento de las preguntas. Bueno, muchas gracias y los dejo ahora con el profesor Agustín Podestá. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por asistir. Tenemos poco tiempo, así que avanzamos. Bien. Como decía Raúl entonces, la encíclica Laudato Si, bueno, este webinar en realidad se trata justamente de la esperanza de un futuro mejor a la luz de la encíclica Laudato Si, que cuenta esta semana con 5 años ya de la publicación de esta carta encíclica. Bien. Bueno, para hacer un poco más ordenada la exposición, vamos a proponer 4 puntos para poder reflexionar esta encíclica. Y estos 4 puntos en realidad están basados en los pasos que usa la doctrina social de la Iglesia en cada uno de sus documentos, en ver, juzgar y actuar, y este ver, juzgar y actuar, actualizándolo desde lugares concretos y comunes del contexto que nos está tocando vivir. Bueno, el primer punto que vamos a tratar en este webinar es la relación creyente-naturaleza. Vamos a empezar por escudriñar el título, ¿no?, de la encíclica. La encíclica es Laudato Si, que significa alabado seas. Viene del Cántico a las Criaturas de Francisco de Asís, ¿no?, del santo Francisco de Asís. Francisco Papa toma justamente la expresión Laudato Si, que significa alabado seas, del Cántico a las Criaturas. Por eso leemos la cita: cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Los seres humanos estamos incluidos en ella, en la naturaleza, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Acá Francisco da un paso muy importante, porque Francisco nos recuerda que la creación y el ser humano no son instancias diferentes. Muchas veces, de hecho, Francisco renuncia a decir que Laudato Si sea un discurso verde. Francisco dice: esto no es un discurso verde, porque voy a salir de esa lógica y voy a recordar que los cristianos creemos que la naturaleza y el ser humano están íntimamente vinculados, que justamente la creación es no solo la naturaleza, sino el ser humano. Por eso vamos a ver que esta relación creyente-naturaleza es íntima, es propia del hecho de la creación misma de Dios. Por eso entonces no podemos hablar, dice Francisco, de 2 crisis separadas, sino de una que es compleja y que es socioambiental. Es interesante ver cómo Francisco entiende esta crisis que afecta al medio ambiente, que afecta a los seres humanos, como algo que no es natural, sino que es producto de un modelo, de una cultura, de la cultura del descarte, de esta cultura que afecta tanto a los seres humanos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura y quedan excluidas. Entonces, en este punto nos parecía importante
buscar referencias actuales de esta cultura del descarte y recurrimos a noticias de medios de comunicación con cierto reconocimiento, de medios de comunicación internacionales, para ver que esto de verdad es un problema mundial. Entonces, vemos noticias, por ejemplo, que nos hablan respecto de la crisis del agua o respecto de la contaminación de los suelos, que después termina afectando a la industria alimentaria, incluso de la deforestación, que genera grandes conflictos en el cambio climático, que estuvo tan en boga, tan en boca de todos y que somos todos fieles testigos. Ahora, hubo una casualidad muy interesante en este aniversario de Laudato Si. Nos encontró en medio de una pandemia, de algo que no pensábamos pasar. Y obviamente esto genera profundos cambios y profundas cuestiones, como por ejemplo el desempleo que ya existía, se profundiza con la crisis del coronavirus. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos provoca que usemos más guantes, que usemos más camisolines, que usemos un montón de productos que se convierten en desechos, que se convierten en basura. Y ya los activistas están temiendo por lo que pueda llegar a pasar con esa basura. Por supuesto que también tenemos temas clásicos como son los animales en peligro de extinción. En sintonía con esto, es importante tener en cuenta que también podemos recurrir a otros recursos que no sean necesariamente los medios de comunicación e ir a las imágenes. Fíjense, por ejemplo, en un par de días, en pocas semanas, que paró el mundo, que se detuvieron los medios de transporte, que se detuvo un poco este contexto en el que vivimos, cómo cambió el aire, cómo ya se ve distinta la realidad. Y bueno, una de las fotos más conocidas y que enseguida se difundieron fueron los canales de Venecia. Fíjense qué increíble el contraste entre esos canales que estaban copados por la basura, copados por los residuos, y que ahora empiezan a estar copados por la naturaleza, por los animales. Por eso nosotros nos propusimos hilar un poquito más fino y profundizar en qué factores colaboran con esta crisis. Y encontramos distintos tipos de factores. El primero de los factores que les queremos comentar es el factor tecnocrático. Laudato Si entiende por tecnocracia a todos aquellos modelos que son excluyentes y totalitarios. Esos modelos que apuntan a crear procesos productivos cada vez más eficientes, pero que no tienen en cuenta ni al medio ambiente ni a los seres humanos. Es decir, no hay un problema con la tecnología, sino que hay un problema con esa tecnología que, por ejemplo, reemplaza al ser humano. Esta tecnología genera que haya menos trabajo y esos efectos laborales repercuten directamente, aumentan la exclusión social. Y acá vamos a retomar una vez más el tema que nos está tocando tan de cerca, ¿no? Esta pandemia, esta cuarentena. Fíjense, por ejemplo, la exclusión que significa tener o no acceso a Internet, tener o no acceso a la misma tecnología, al celular, a las computadoras. Pensemos, por ejemplo, en la educación. Aquellas personas que tienen Internet pueden recurrir a una educación igual. Las clases continuaron de manera virtual. Sin embargo, en aquellos lugares donde, por ejemplo, no sé, no hay computadoras o una familia, un matrimonio con una hija, con un hijo y un solo celular, ¿cómo van a tener acceso a la educación? Esto genera inequidad. Inequidad en la disponibilidad y en el consumo de la energía y de los servicios. Hoy por hoy, mismo acá en Capital, en los barrios pobres, en las villas, encontramos que hay problemas, por ejemplo, con recursos básicos como el agua. ¿Qué va a decir Francisco entonces en Laudato Si? Va a decir que esto genera nuevas formas de agresividad social. Como entonces es un factor, perdón, es una crisis socioambiental, uno de los factores, como mencionaba recién Sabrina, es el tecnocrático, pero otro va a ser fundamentalmente el económico. Ciertamente esta crisis socioambiental que atraviesa la sociedad también hay un factor económico. En este sentido, Francisco señala el consumo. El ritmo de consumo, de desperdicio y alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. Hay estudios que demuestran que si todos los países del mundo
consumiéramos lo mismo que los países más desarrollados, necesitaríamos varios planetas. Es decir, el nivel de consumo más justamente de lo necesario está llevando a índices de inequidad planetaria, como recién también señalaba Sabrina. Es decir, el estilo de vida actual, señala Francisco categóricamente, puede solamente terminar en catástrofe. Y por otro lado, cuando uno dice, bueno, se podrían implementar políticas públicas que permitan, a nivel planetario, no solo a nivel local, que permitan resolver esta situación, Francisco también alerta de otro conflicto, que es lo que él llama el inmediatismo político. Es decir, los estados por lo general tienden a querer resolver problemas en el corto plazo y no en el mediano y largo plazo, que son la forma de resolver conflictos que tengan que ver justamente con el medio ambiente. Un ejemplo concreto, bueno, Estados Unidos, al asumir Donald Trump, lo primero que hizo fue salir del Tratado de París, del Acuerdo de París. Entonces, donde uno dice, bueno, hay que plantear trayectos a largo plazo para resolver este tipo de situaciones, nos encontramos justamente con políticas que justamente van en retroceso de esa idea y quieren resolverlo en lo inmediato. De hecho, dice, los gobiernos no se exponen con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. De esta forma, los gobiernos prefieren resolver lo inmediato y no tender políticas y puentes justamente a largo plazo con tal de lograr impactos pequeños, cuando en realidad sabemos bien que este tipo de crisis, sobre todo planetarias, y sobre todo económicas, no se resuelven de un día para otro, sino que son justamente procesos. Bien, entonces, una vez más, nos damos cuenta cómo, bueno, un poco estos modelos que nos contaba Agustín recién económicos o el modelo tecnocrático que les contaba antes, terminan generando una alianza entre ellos. Insistimos, en Laudato Si no se critica ni la economía ni la tecnología, al contrario, son disciplinas muy buenas, muy válidas, si están al servicio del ser humano. Ahora, en este caso, estos modelos que tenemos hoy por hoy, en realidad no usan al ser humano y terminan dejándolo afuera del sistema porque lo único que buscan es resolver intereses inmediatos, es resolver, por ejemplo, las cuestiones rentables, es generar riquezas. Ahora, cabe aclarar que en estos factores que son globales y que afectan a todos, existen estas personas que quedan en la periferia, estas personas que quedan excluidas. Y esta gente continúa su vida, necesita seguir el día a día. Y empiezan a surgir organizaciones sociales, cooperativas, ONG. Estas ONG se encargan justamente de resolver las cuestiones en el día a día. ¿Qué pasa con esos modelos económicos excluyentes? Encuentran en estas personas, en estas organizaciones, una piedra en el camino, una molestia, porque no pueden entender que no comparten los mismos intereses. Ahora, Laudato Si nos ofrece y nos recuerda que en realidad no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos del todo. ¿Qué quiere decir? Incluso retomamos el tema en boga del coronavirus, nos pone en evidencia que estamos todos, como decía Francisco en el último tiempo, en la misma barca. No podemos aislarnos. La contaminación nos va a afectar a todos, a los que están en este momento dentro del sistema o a los que están afuera del sistema. Entonces nos alienta a no globalizar la indiferencia. En este sentido, como una categoría interpretativa de acercamiento a Laudato Si, lo que proponemos en este webinar es apuntar a la categoría, a la virtud teologal de la esperanza. Es decir, pensar la esperanza justamente en clave teologal. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, junto con la fe y la caridad. Y la esperanza en el cristianismo tiene algunas particularidades. Primero, por ser teologal, viene de Dios y tiene a Dios por principio y tiene a Dios por fin. Y como toda virtud está llamada, una vez asumida, a trabajarse para lograr una transformación en la realidad. Por eso decimos activa, entre comillas, ¿no? Porque la esperanza no hay que entenderla en un sentido negativo, no al menos cuando nos referimos a la virtud de la esperanza, negativo en el sentido de decir, bueno, ten esperanza que quizás no, sino al contrario, los cristianos creemos que la esperanza tiene un componente fuertemente activo porque justamente es una virtud. Hay algo que tengo que hacer con este don recibido. Todo don implica una tarea. Por eso
concretamente en cuanto a la esperanza, decimos que la esperanza implica un anhelo de felicidad, pero no un anhelo o un deseo, esto también es propio del cristianismo, ¿no? El anhelo y el deseo no hay que entenderlos en sentido de carencia absoluta de aquello que no se posee, sino aquello que se posee, pero aún no en plenitud. La esperanza, justamente, como una virtud teologal, es el ya todavía no. Es decir, el cristiano no camina a oscuras, el cristiano camina a paso firme, quizás no conociendo del todo el camino, pero con la convicción segura de que el camino es firme. Eso es lo propio de las virtudes teologales, del camino del cristiano. Ya todavía no, es decir, este anhelo de felicidad está ahora, es la dinámica del reino, está ahora, pero estamos llamados a cumplimentarlo perfectamente en el futuro. Por eso decimos que justamente inspira actividades humanas, porque nos proyecta, nos pone en camino a la transformación de la realidad. Por eso justamente también decimos que nos alienta, que nos sostiene, porque nos hace preservar justamente en el camino. Ahora, nos separa fuertemente del egoísmo. Muchas interpretaciones cristianas, cuando tienen que pensar la vida cristiana, suelen ser muy individualistas y en realidad no hay nada más lejano a un cristiano que el individualismo, porque justamente el cristiano de suyo vive su fe en una comunidad, en una sociedad, estamos inmersos en el mundo y en la historia, en la creación, de modo tal que no se puede ser individual o egoísta, siempre tenemos que estar en orden a un bien mayor. De hecho, si nos remitimos al Génesis, cuando Dios, el relato del Génesis, cuando se nos relata la creación de Dios, Dios está fuertemente convencido que todo era bueno, ¿no? Vio Dios que todo era bueno. Es decir, la creación en sí misma es buena, lo que nosotros tenemos que hacer justamente es trabajar en ella, el sentido co-creador del ser humano, en orden a un bien común, por ende, en orden a un bien mayor. Por eso decimos que justamente es una virtud teologal, nos conduce a la más perfecta de las virtudes, que es la caridad. 1 Corintios 13, pienso, ¿no? En Pablo, ¿no? La virtud por encima de las virtudes. Bien, entonces en este punto nosotros aspiramos a mostrar personas que ya tomaron la posta. Estas personas que han asumido, que han leído Laudato Si y decidieron poner su grano de arena, organizarse para empezar a cambiar, porque saben que pueden, porque saben que esto no es lo natural, que lo natural es un cierto orden, una cierta armonía. Por eso primero les vamos a plantear algunas organizaciones que están íntimamente vinculadas con la Eclesial. La primera organización que les queremos mostrar es el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Es una organización que nuclea distintos profesionales bajo un mismo interés, cuidar la casa común. Por otro lado, también tenemos algo más local. Dentro de la Fundación La Salle hay un centro de bioética que se llama Laudato Si, así que directamente hace referencia a la encíclica. Este centro de bioética se encarga de producir y de publicar material dedicado a temáticas vinculadas a las ciencias ambientales, a la medicina, al urbanismo, con una seriedad científica increíble, pero al mismo tiempo acercándolo pedagógicamente a las personas para que podamos saber de qué se trata, para que podamos involucrarnos. Nótese como acá vemos dos iniciativas que toman la posta de la tecnología, pero toman la posta de la tecnología en favor del medio ambiente. Bien, otros ejemplos de esta esperanza activa de Laudato Si puesta en práctica es la iniciativa que tomó el Papa Francisco bajo The Economy of Francesco, Economía de Francisco, que se iba a realizar del 26 al 28 de marzo pasados en Asís, Italia. Bueno, finalmente no se llevó a cabo por el coronavirus, pero se postergó. La propuesta era muy interesante. Francisco llamó a jóvenes economistas y gente de las ciencias de la economía de todo el mundo a que se reúnan en Asís, justamente cuna de Francisco de Asís, para pensar una nueva forma de economía mundial, una economía solidaria, una economía circular. Bueno, se postergó, estamos atentos a cuándo se reprograme, porque ciertamente va a dejar mucho fruto para trabajar y pensar la economía en el mundo. De hecho, de Argentina está yendo una comitiva muy importante. Otro ejemplo es la semana, sí, que es esta semana que estamos viviendo ahora, además de este webinar, es de la Universidad del Salvador dentro de la gran semana Laudato Si. Pero si ustedes quieren investigar más, en esta semana hay un montón de actividades online
sobre cómo se está trabajando en Laudato Si en distintas actividades del mundo. Otro ejemplo muy, muy significativo que quizás no se le ha dado el espacio suficiente, pero ciertamente es un acontecimiento eclesial importantísimo que hemos vivido el año pasado, es el Sínodo para la Amazonía. Quizás hacía siglos que la Iglesia no vivía un proceso serio de inculturación evangélica tan fuerte como el del Sínodo para la Amazonía. ¿Por qué nos interesa particularmente en Laudato Si? Bueno, en este webinar, bueno, porque justamente, entre otras cuestiones, apuntó a esta vinculación entre espacio geográfico, realidad geográfica, geopolítica, diríamos inclusive, y economía y sobre todo cultura y religiosidad. Cómo los pueblos de la Amazonía viven su fe cristiana y cómo la Iglesia está llamada a evangelizar en esa cultura con esas particularidades especiales, donde la ecología fue uno de los ejes más importantes de allí, ¿no? Tomando la realidad sociopolítica conforme a la población particular de la Amazonía. Yo creo que, yo por lo menos que me dedico a la historia, creo que inclusive desde el descubrimiento de América, y que no hay un proceso dentro de la Iglesia tan fuerte para hacer una inculturación tan importante del Evangelio como el que resultó en el Sínodo para la Amazonía, aunque sea como un puntapié inicial, ¿no? Bien, ahora nos vamos a dedicar un poco a aquellas organizaciones que podríamos denominar laicas, que no tienen que ver directamente con la Iglesia, que pudieron o no estar leyendo Laudato Si, pero que claramente se trata de personas de buena voluntad que también están dando respuestas a esta crisis socioambiental. En primer lugar, nos interesa citar a las promotoras ambientales o a los cartoneros nucleados en una organización que han sabido desde su exclusión, desde su espacio, digamos, particular, encontrar una fuente de trabajo que es sustentable, una fuente de trabajo que ayuda al medio ambiente, y desde ese mismo lugar han logrado adquirir otros derechos, como por ejemplo tienen bachilleratos populares, tienen su obra social, tienen su sindicato. Por otro lado, también tenemos esta nueva oleada de productos orgánicos, distintos productores pequeños, locales, muchas veces familiares, que se encargan de producir alimentos, vegetales, en algunos casos también animales de granja, que lo hacen de una manera sustentable, generan también su propia fuente de trabajo y al mismo tiempo, esto es muy importante, son de una excelente calidad. Y esta calidad también es ecológica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no usan agroquímicos. Por supuesto que estos productos uno no los va a estar encontrando en las grandes cadenas, sino que tiene que recurrir a otro elemento interesante que son los pequeños mercados. Hay cooperativas como Alimentos Cooperativos que se encargan de acercar a las distintas ciudades y capitales estos pequeños mercados en los cuales uno puede adquirir estos alimentos más amables con la naturaleza. Por otro lado, también encontramos distintos aspectos de la vida cotidiana que van generándose, en los que se van generando cambios. Por ejemplo, ahora hay una idea interesante en el renovar la ropa, en no descartarla enseguida. Hay mucho mercado que vuelve a utilizar y a vender ropa que a lo mejor uno ya no estaba usando y que sin embargo tiene validez. También vamos a ver en el tema de la construcción, esto es muy interesante. Todo el mercado de la construcción está virando hacia lo sustentable, sea porque utiliza elementos ecológicos, por ejemplo, habrán visto los ladrillos que se hacen con botellas y rellenos de plásticos, o porque utilizan recursos naturales, por ejemplo, hay casas que usan la energía solar. Y también podemos encontrar un recurso que a veces uno no tiene muy en cuenta, los electrodomésticos que todos utilizamos porque la tecnología es parte de nuestra vida, tienen unas etiquetas de colores. Esas etiquetas de colores indican cuánta electricidad gastan. Aquellos que tienen la etiqueta de color verde son los que usan menos electricidad, tienen menos consumo y por ende aparte de utilizar menos recursos naturales, también nos sirve a nosotros porque vamos a gastar menos en nuestra factura de luz. Bien,
Para concluir, presentamos algunas propuestas, debido a que ya nos estamos quedando sin tiempo. eh, Algunas propuestas como para cómo aplicar Laudato Si en nuestra vida cotidiana, ¿no? De qué forma podemos implementar algunas acciones puntuales. De esta forma se desprenden de lo que veníamos diciendo, ¿no? Por un lado, exigir a nuestras autoridades que opten por medidas que colaboren con el medio ambiente. Es importante que sostengamos cada uno desde su lugar, pero sobre todo autoridades que apliquen medidas, justamente como decíamos antes, a mediano y largo plazo, porque de otra forma vamos a hipotecar nuestro futuro. O sea, las acciones que hoy no tomemos van a ir directamente en detrimento del mundo que le vamos a dejar a las próximas generaciones, a las generaciones de nuestros hijos. Segundo, optar por consumir productos sustentables, pequeños productores, ferias locales, mercados independientes. No es poca cosa. Por un lado, no solo porque, por ejemplo, por no consumir alimentos con agrotóxicos, no solo por una cuestión de salud para nuestros propios cuerpos, sino también porque con eso apoyamos justamente a los pequeños productores, a los mercados independientes, a aquellos espacios, a aquellas familias, como decía Sabri antes, que no pertenecen quizás a una economía tan en auge y ciertamente no son ni multinacionales ni nada por el estilo, y los pocos recursos que tienen los invierten justamente en mercados o en pequeñas producciones familiares, locales. Bueno, es muy importante apoyar ese tipo de iniciativas. En tercer lugar, separar residuos, los residuos cotidianos, no derrochar, aprender, por ejemplo, a comprar lo que uno va a necesitar, a cocinar lo que uno va a necesitar. Por otro lado, ponernos en contacto con lo que citamos antes, las recicladoras urbanas, que ellos pueden enseñarnos incluso cómo hacer esa separación de residuos. Fíjense que hablamos de residuos y no de basura. Por otro lado, en el quinto punto, Evitar el derroche doméstico, optando por electrodomésticos de bajo consumo. ¿Y a qué nos referimos? No solo a lo que explicaba antes Sabri en la diapositiva anterior, sino a todas aquellas cuestiones que por ahí pasamos, sobre todo, por ejemplo, el consumo de servicios, como puede ser dejar el agua corriendo o la luz encendida sin uso. Pero no solo porque uno podría decir, bueno, que es ¿no? un granito de arena en la playa, ¿no? Bueno, sin embargo, las acciones estas que tomamos tienen un carácter de concientización, tienen un sentido pedagógico y educativo, porque el hábito, justamente, esto los moralistas lo saben mejor que yo, el hábito justamente nos va perfeccionando en la acción, de modo tal que una acción que realizamos en un ámbito repercute también sobre otras. Nuestros gestos de separar la basura, de preservar los servicios, justamente apuntan a esto, ¿no? Al sentido pedagógico de concientización social. bueno, y por último, hoy por hoy hay un auge del mercado vintage. Nos han bombardeado con la idea de que hay que guardar, de que hay que ordenar, de que hay que tener las cosas acomodadas y que no hay que acumular. Bueno, eso que antes tenía acumulado y que para mí ya no sirve, a otra persona le puede servir. Entonces, o lo puedo donar o incluso lo puedo vender, o puede ser virtualmente o puede ser personalmente, uno puede aprovechar y eso que ya no necesita dárselo a alguien para que lo use o reutilizarlo uno mismo. Bueno, con esto les agradecemos mucho por su tiempo, por estar acompañándonos y abrimos al debate para charlar un poco y para intercambiar ideas sobre esta encíclica que tanto nos ha dejado. Bueno, muchas gracias, Agustín y Sabrina. Y acá han aparecido en el chat varias preguntas. Les hago para los dos una primera pregunta. ¿Qué posibles cambios en nuestro estilo de vida como sociedad humana podemos vislumbrar después de la pandemia? Gran pregunta, gran. Si usted tiene la respuesta, espectacular. Agustín, Bien, Sabrina. sí. Con respecto al qué podría pasar después de la pandemia, bueno, en realidad tenemos todavía bastante como incertidumbre al respecto. Sin embargo, hay cuestiones que se pueden, ¿no? Esto cuando se habla de que no se puede volver a la normalidad, ¿no? Yo no tomaría eso en un sentido apocalíptico, más bien como cristiano lo tomaría en un sentido escatológico, en un sentido profético, inclusive. Y diría que, bueno, que justamente después de toda crisis se ha salido adelante, ¿no? Y la iglesia ha encontrado caminos para
para readaptarse a las nuevas situaciones. Me parece que quizás la pandemia sea un signo de los tiempos, que todavía haya que auscultar un poco más, investigar un poco más, ahondar un poco más y ver de qué forma podemos irlo aplicando, pero seguramente que tengamos mucho trabajo, ¿no? Por delante, porque esta nueva realidad va a necesitar de un proceso evangelizador desde la acción, ¿no? Pienso, muy importante. Muchas gracias, Agustín. Vamos a la segunda. Ahí Ricardo dice, ¿debemos potenciar la pastoral ecológica? ¿Involucrarnos en los grandes problemas que estamos haciendo? Y ahí está el tema del desmonte, que pone el ejemplo del desmonte en el Chaco, ¿no? En el Impenetrable. Agustín, Sabrina, ¿está Sabrina por ahí? Se nos fue en la virtualidad. Acá estoy. Bueno, la pregunta que nos hacen primero y principal porque asume concretamente Laudato Si y esta idea de que uno ya está involucrado, que uno quiera o no quiera está involucrado en esta crisis socioambiental. Y es fundamental el estar dando respuestas concretas. Por eso nosotros vamos a ver un montón de ejemplos pastorales, es decir, que directamente forman parte de la iglesia y que van justamente a colaborar con estos espacios. Uno de ellos es aquellos espacios donde se esté yendo en contra tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Vamos a encontrar, ese es un ejemplo, a lo largo de Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de pastoral, incluso dentro de las mineras. Por ejemplo, en Venezuela hay un trabajo muy fuerte para acompañar y evitar tanto la contaminación como lo que les termina pasando a las pobres personas que se ven presas de ese tipo de trabajo tan esclavo. Hay que buscar cuestiones concretas, incluso desde nuestras propias realidades, ¿no? Desde los cercanos. Si uno está en Buenos Aires, ir y ver en qué espacios hoy por hoy existe esa pastoral. Bien, gracias. Fíjense que acá Ana Belén pone digamos, casi sería un ejemplo de lo que estabas diciendo, Sabrina, ¿no? Dice compostar. Los residuos orgánicos representan un 50% de nuestros residuos, ¿no? Ahí estaría toda una idea innovadora de esto que mencionaban ustedes, vos y Agustín, sobre el tema de los desechos, ¿no? Y ahí también Ricardo también pone, nosotros estamos con un grupo con los ecoladrillos y estamos ayudando a familias con situación de falta de vivienda. Bueno, ahí estaría una de las tantas cuestiones de la relación de el cuidado del medio ambiente y también la calidad de vida. No sé si alguno de los dos quiere mencionar algo de esto. A mí lo que me parece importantísimo, que lo celebro, es la importancia que está tomando toda esta cuestión ecológica, por así plantearlo, dentro del pensamiento eclesial. Me parece que es un aporte enorme realmente el que está haciendo Laudato Si a la sociedad, porque miren, en un encuentro, en una universidad de inspiración católica, ¿no? Con espacios como todos estos que están proponiendo, con ecoladrillos, con compostar, con el reciclado, etcétera, etcétera, el tema del riachuelo que veo también por ahí, o sea, qué importante que podamos dialogar justamente como cristianos, ¿no? Como católicos en el mundo. Me parece que es una gracia enorme la que se nos ha dado con Laudato Si. ¿Sabri? Por otro lado, como para recordarlo, las encíclicas sociales siempre fueron un espacio de diálogo con el mundo, incluso con el mundo fuera de la iglesia, ¿no? El otro día recordaban que a veces nos olvidamos de la idea de los principios de las encíclicas. Al comienzo de las encíclicas dicen a quiénes están dirigidas, es decir, a todos los fieles católicos, pero también a las personas de buena voluntad. Entonces, en esto es importante hacer una conexión también, no solo dentro de la iglesia, sino con otras religiones y con el mundo que no tiene nada que ver con lo religioso. Por eso es importante, como en muchos puntos profundizan ahí, exigirle a los movimientos políticos, a los movimientos sociales, también la responsabilidad por sobre el medio ambiente. Bien, gracias, Sabrina. Acá, bueno, Viviana estaba mencionando este tema de el cuidado del medio ambiente en la Argentina propiamente dicho, ¿no? Y por ahí estaría ¿cuál sería el mayor desafío, ¿no? En la Argentina sobre este tema del cuidado del medio ambiente.
Bueno, por un lado, ahí veo que también dicen que Francisco es un papa de vanguardia, sí, ciertamente, ha estado a la altura de la situación. Con respecto a nuestro país, bueno, el gran problema que tenemos en nuestro país es que es muy, no solo que es muy amplio, sino que además es muy diverso culturalmente, y ahí también estoy viendo que hay un conflicto salarial. Eh, sí, es que esa es la complejidad de nuestro país, ¿no? Que tenemos cultura y culturas dentro de nuestro país, tenemos paisajes y paisajes, ¿no? Tenemos realidad y realidades, y este plural nos implica un desafío muy fuerte. En este sentido, es muy importante trabajar localmente. Vieron que hablábamos antes de los pequeños productores, el trabajo local. Es muy importante que el Evangelio encuentre una inculturación en cada aspecto y en cada espacio determinado, y desde allí saber cómo poder justamente resolver los problemas en particular. Francisco no es un papa ingenuo, y en este sentido retoma la herencia de la doctrina social de la Iglesia, que por ejemplo en tema económico, en tema en este caso salarial, como están planteando por ahí, hay muchísimo desarrollo. Por ejemplo, el concepto de salario justo, una de las más grandes novedades que trajo la humanidad fue hablar de salario justo en entorno liberal, y sobre todo neoliberal, y fue un aporte católico de la doctrina social de la Iglesia. Me parece que es muy interesante retomar esto, y Francisco lo asume también este tema. ¿Sabri? Bien, un poco retomando las cuestiones que tienen que ver con cómo se maneja la doctrina social de la Iglesia. Siempre recordemos que la Iglesia en su actuar propone caminos, pero en esta propuesta de caminos lo que hace es preguntarle a las disciplinas específicas. Le tendrá que preguntar al derecho, le tendrá que preguntar a la economía cuál es el mejor camino a seguir. Pero por eso es importante recapitular en qué modelo económico quiero yo, qué modelo quiero como país, qué modelo quiero como pueblo. Es un modelo que genere trabajo y ese trabajo sea digno, o es un modelo que simplemente me permita a mí crecer económicamente y dejar afuera a otros. Es muy complicado, porque un poco la pregunta que decía ahí el compañero, a veces los lugares o las empresas que más contaminan, al mismo tiempo son los lugares donde más se generan puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar disciplinas, encontrar pluridisciplinas. Por ejemplo, la bioética es una disciplina que se encarga de juntar distintas cuestiones, preguntarle a la economía, preguntarle al derecho y preguntarle a las ciencias. Si todos tiramos para el mismo lado, claramente el objetivo se va a poder conseguir. Ahora, si somos ciencias independientes o si somos especialidades independientes, cada uno va a tirar para su lado. Quizás vendría por ahí un poco el camino, por la pluralidad. De hecho, Francisco insiste mucho en la cuestión de entendernos de lo relacional, no de lo independiente, sino desde las diferencias que tenemos, si son válidas, bueno, unirnos, el modelo del poliedro, ¿no? Una cuestión muy, muy buena. Ahí hay un compañero que pone del tema de Estados Unidos, a ver, dice que Estados Unidos muchas veces lo critica, pero también hay que, o sea, no se está criticando a Estados Unidos como Estados Unidos, sino que se critica a una actitud que por ahí, ojo, hay norteamericanos que son excelentes, ¿no? Pero no se critica a Estados Unidos, sino a una actitud, ¿sí? Y hay una pregunta que es muy interesante, el tema de el respeto y la integración de los pueblos indígenas. Y ahí estaría todo el tema de Amazonia, que obviamente es muy importante dentro del plano de la iglesia, ¿sí? Sí, sí, de hecho creo que esto es lo que mencionábamos antes, lo pusimos a propósito el tema del sínodo para la Amazonía, porque pareció que el año pasado se relegaba la cuestión a solamente hablar de la cuestión del celibato en los sacerdotes, la ordenación de la... Digo, se fue por un montón de lugares el debate, cuando en realidad ese no era ni cerca el eje principal, ¿no? El eje principal era justamente el diálogo con las culturas locales que viven su fe, porque viven dentro de la Amazonía. Realmente fue muy triste cómo se lo trabajó, inclusive dentro de la iglesia. Yo creo que fue peor dentro de la iglesia que afuera, porque nos perdimos una oportunidad hermosa de plantearnos justamente esto, ¿no? De leerla, hay que leerla a la luz del Laudato Si. O sea, el sínodo para la Amazonía hay que leerlo exclusivamente a la luz del Laudato Si. Fuera de ello, nos perdemos en debates estériles que creo que no tienen mucho sentido. Otra pregunta que acá hacen mención a la toma de conciencia, ¿no? Preguntan si Luciana considera a partir de las consecuencias de la pandemia y a la luz de la encíclica, los gobiernos y la sociedad serán o seremos
más conscientes de las cuestiones ambientales y cuidado de la casa común. Esa sería digamos, una toma de conciencia, ¿no? Exacto. Primero que siempre hay que aprovechar las crisis para esto, ¿no? Para ese cimbronazo que nos obliga, por decirlo de alguna forma, que nos exige que ya mismo empecemos a entender. Pero por otro lado, hay una cuestión educativa de base muy importante, sobre todo nosotros, ¿no? Que estamos acá desde una universidad, replantearnos y repensar qué clase de profesionales estamos acompañando en su aprendizaje, qué clase de abogados, qué clase de médicos, qué clase de economistas, tienen una mirada ecológica, y tienen una mirada del medio ambiente que incluye no solo, no sé, la tierra, no solo el mar, no solo los animales, sino también a los seres humanos. Entonces ahí tendremos que, sobre todo aquellos que estamos dedicados a la educación, volver a replantearnos qué creemos y cómo lo comunicamos. Bien, bueno, creo que es tiempo de ir resumiendo, cortando. Muchas gracias. Y esto lleva a que sigamos profundizando, que sigamos meditando la Laudato Si, y obviamente que llevemos a la práctica todo lo que Agustín y Sabrina nos fueron iluminando, ¿sí? Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y todas por participar. Muchas gracias.